recibimos en la sede de RPP a la politóloga Adriana Urrutia, quien es presidenta de la Asociación Civil Transparencia y profesora decana, me parece, de una facultad, en todo caso profesora, en la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya. Señor Urrutia, muy buenos días, bienvenida a RPP. Gracias, Fernando, por la oportunidad. ¿Qué balance haría usted de lo que hemos vivido esta semana en el interior del país, con más muertos, incluido el día de ayer, en Ilave, capital aymara de Puno, la víspera en una comisaría en Cepita, al sur de Ilave, cerca de la frontera con Bolivia, y las manifestaciones que se han producido en Lima los 2 últimos días? Bueno, en primer lugar quisiera empezar expresando el más sentido pésame para las víctimas, las personas que han fallecido en el estallido social y para sus familias. Son muchas personas que han perdido la vida en un contexto donde, ya para responder a la pregunta, nos encontramos viviendo lo que se podría llamar la deslegitimación del modelo democrático, ¿no? Estamos en una situación donde el Estado no representa más a los ciudadanos y los ciudadanos, para ejercer su ciudadanía, se expresan a través de la movilización social y acciones contenciosas de confrontación, y algunos aprovechan también estos contextos para utilizar la violencia, ¿no? Entonces, en ese contexto de deslegitimación del modelo democrático, la violencia se ha venido a instalar, y creo que es necesario que pensemos en qué acciones como país podemos tomar para salir de este momento tan difícil, tan doloroso y que nos confronta como sociedad. Transparencia ha preconizado siempre, y está en su ADN, el diálogo entre los movimientos y las instituciones del país. Pero hemos visto que en las manifestaciones hay dirigentes que no dan la cara o que la dan enmascarados. Se ha hecho una costumbre taparse la cara. Tiene que haber un dirigente capaz de orientar y de asumir responsabilidades. Han aparecido algunas instituciones como la CGTP. Yo quisiera también aclaraciones sobre la línea política general de la CGTP, que a todo lo largo del gobierno de Pedro Castillo fue hostil al gobierno de Pedro Castillo. Y de pronto ahora es igualmente hostil contra la señora Boluarte. Pero junto a la CGTP hay uno que otro partido, creo que Juntos por el Perú o alguno otro, pero muy pocos dirigentes que den la cara y con los cuales se pueda establecer una comunicación franca y argumentada. Sí, como parte de esta situación de deslegitimación de la democracia, en este momento lo que estamos viendo es un resquebrajamiento del tejido social de la representación, ¿no? Entonces, pasa efectivamente por no conocer o no tener acciones, movimientos sociales organizados necesariamente, ¿no? Que permitan tender un puente también hacia instituciones que representan a la ciudadanía, y me refiero ahí a los partidos políticos, ¿no? Entonces, estamos en un país donde el colapso del sistema de partidos se viene viendo desde finales del siglo pasado, y tienen mucha dificultad los partidos para hacer estos puentes y canales de representación, ¿no? Y ahí me quería referir a algo en particular, que es una de las salidas posibles a la crisis sería el adelanto de elecciones, como ya se viene discutiendo, ¿no? Y en este momento el adelanto de elecciones está en manos del Parlamento. El Parlamento, para que las elecciones sean en este año 2023, debería votar en primera legislatura, antes que acabe el mes, este proyecto y ratificar eso en segunda legislatura, ¿no? Preocupa que desde esa instancia de representación no hay hasta ahora un pronunciamiento claro para adelantar las elecciones para el 2023, que fungiría como una válvula de escape para todo el descontento, ¿no? Muchas de las demandas de los ciudadanos que vienen movilizándose estos días tienen que ver con una renovación de la clase política que en este momento... ¿Pero usted cree que verdaderamente influirá mucho en esa presión que dice usted se registre, que sería la explicación por la que es razonable adelantar más las elecciones? ¿Cambia mucho que las elecciones sean en abril y no en octubre, es decir, a fines, el último trimestre de este año y no el primer cuatrimestre del próximo? Bueno, en el último mes y medio hemos visto un escalamiento de la violencia sin igual, ¿no? Entonces estamos hablando
de la importancia de respetar los momentos políticos y de considerar que cada día cuenta para la preservación de la vida y sobre todo la preservación de la integridad democrática del Perú. Permítame, Adriana Urrutia, incorporar a nuestra conversación al analista y profesor universitario arequipeño Gonzalo Banda. Señor Banda, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que está en Arequipa en este momento usted, ¿no? No me encuentro en Arequipa. Está no. En Londres, porque creía que usted vivía entre dos ciudades comparables, me parece Arequipa y Londres, y pasa poco por Lima, me parece, ¿no? Directamente de Arequipa se va. Bueno, permítame por favor ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos diga cómo ve usted la evolución de las instituciones arequipeñas. Sabemos que hay algunos pronunciamientos. El día de ayer creo que el Colegio de Abogados, y esta mañana hemos conversado con el gobernador regional, pero sucede que en este programa nuestro de Enfoque de los Sábados, de 4 invitados, hay 3 arequipeños. Gobernador, usted y Mariano González. La única de Lima es Adriana Urrutia. Por eso queremos saber cómo ve usted el proceso, aunque esté en Londres ahora, pero muy conectado, estoy seguro, con sus paisanos arequipeños. ¿Qué camino puede mostrar Arequipa, que está sufriendo económicamente, que está sufriendo ataques como el de ayer en el aeropuerto? ¿Qué camino pueden ustedes hallar que sirva quizá como ejemplo al conjunto de nuestro país? Discúlpeme que le ponga un desafío de ese tipo, pero en fin, usted estoy seguro que será capaz de darnos una buena respuesta. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el analista político Gonzalo Banda desde Londres y la señora Adriana Urrutia desde Lima. Transparencia. Señor Banda, había quedado planteada la pregunta respecto de cómo ve usted que las instituciones arequipeñas evolucionan para dar un cauce de salida a la crisis política, institucional, económica y social que ustedes, como el resto de las regiones del Perú, están padeciendo. Bueno, creo que en general, Fernando, le pasa a todas las instituciones de regiones lo que le está pasando también al gobierno central. Están completamente desbordados, no tienen capacidad de articular porque los liderazgos políticos que han construido a lo largo de los últimos años son incapaces de canalizar demandas. Entonces tú no tienes gente que pueda canalizarlas hacia arriba, pero tampoco tienes dentro de los manifestantes quienes puedan canalizar desde abajo con algún liderazgo que tenga alguna agenda que se visibilice esas demandas. Entonces tienes esta especie de anomia y de desorden y de caos que se expresa, por un lado, en una especie de tacherismo criollo como el de la presidenta Dina Boluarte, que hay que poner orden como sea, pero también tienes un grado de violencia que desborda completamente las demandas justas de la ciudadanía. Y en ese marasmo creo que se desenvuelve la escena nacional en este momento, ¿no? O sea, tienes actores que no son capaces de brindar salida porque no pueden ser interlocutores, y tienes un grupo de políticos incapaces también de encontrar salida porque son incapaces de canalizar esas demandas. Y creo que la ruta más probable de todo esto es un camino lamentable de ingobernabilidad por un buen tiempo, ¿no? Bueno, pero tiene que hallarse en algún lugar y en algún momento un nudo gordiano que pueda ser dirimido para que nuestro país entre a un cauce diferente. Las sociedades nunca permanecen en la autodestrucción permanentemente, ¿no? Bueno, eso siempre y cuando que tengamos una visión una agenda mínima en los próximos meses, ¿no? Pero, Fernando, también se ha dado el caso de muchas sociedades que no encuentran una senda de diálogo y siguen empeorando sus condiciones democráticas. Entonces, ¿qué sucede, creo yo, en este momento en el Perú? Creo que hay una paradoja. La primera paradoja es la paradoja de la impunidad, que muchas personas han venido a Lima producto de sentir que las muertes no han tenido un costo político, y por otro lado tienes un discurso del gobierno que ha trazado una línea maniquea de aquellos que están a favor de la paz y aquellos que están a favor
del caos. Y claro, si tú trazas esa línea maniquea, es muy difícil establecer algún contacto de diálogo. Creo que ese arreglo, esa especie de diálogo tiene que comenzar en base a reconocer que no solamente hay esos dos grupos en la sociedad, porque polarizar la discusión entre esos dos grupos a lo único que va a conllevar es que precisamente no haya ningún tipo de acercamiento, porque uno no puede dialogar con los que fomentan el caos. Ahí es donde creo que tenemos que apuntar. Permítanos escuchar a Adriana Urrutia, que está con nosotros aquí en la cabina de RPP, y quería preguntarle específicamente, necesitamos interlocutores. Entre tanto ha aparecido la CGTP, que es la más antigua confederación sindical del Perú, que además durante 16 meses lidió contra el gobierno de Pedro Castillo. La hemos visto incluso invitada a CADE hace pocos meses. ¿En qué está ahora la CGTP? Necesitamos interlocutores, así como también necesitamos espacios de diálogo. La polarización de la cual está hablando Gonzalo y que ha caracterizado al país, diría yo, para sentar una fecha desde el proceso electoral del 2021, requiere que esas distancias y diferencias se canalicen de manera institucional. Y para eso se requiere que se multipliquen los espacios de diálogo, se convoque a nuevos espacios y hay una conversación nacional sobre la salida que queremos como país. Pero para eso se requiere que los políticos acepten, asuman la responsabilidad que les corresponde. El Parlamento debe tomar decisiones cuanto antes, como ya señalaba, sobre la fecha de las próximas elecciones, así como el gobierno también debe asumir responsabilidad por las consecuencias de un uso no legítimo de la violencia, pero también debe asumir responsabilidad por lo que ha venido sucediendo y las muertes de peruanas y peruanos, ¿no? Entonces, eso requiere un cambio de estrategia y requiere que nuestros representantes políticos hoy sientan su responsabilidad y planteen canalizar el descontento de manera institucional. Señor Banda, en Adriana Urrutia menciona esos dos temas bajo responsabilidad del Ejecutivo, asumir la responsabilidad política de las muertes, uno, y buscar vías de diálogo. Usted hablaba también de un embalse social. ¿Sobre qué temas cree usted que el gobierno podría establecer una comunicación con los sectores económicos y sociales organizados de Arequipa? Yo creo que aquí hay varias partes y me sumaría a lo que dice Adriana, porque fundamentalmente hay una ausencia de una visibilización de qué específica agenda tienen quienes reclaman. Claro, sabemos que están demandando la renuncia de Dina Boluarte, pero al mismo tiempo, Fernando, no ha habido, como bien dice Adriana, un costo político por parte del Ejecutivo cuando ha habido protestas que han terminado en muertes. Entonces, ese primer paso, pues, es una decisión que la tiene que enfrentar el Ejecutivo, ¿no? Al no haber un costo político, los pobladores, los que reclaman, sienten que hay un sentido de impunidad en sus reclamos y por lo tanto las manifestaciones seguramente en los próximos días van a seguirse manifestando. Vamos a tener en mayor o menor escala una continuidad de estas manifestaciones porque no ha habido ningún precio político que ha pagado el Ejecutivo. A diferencia de otras protestas sociales en otros años, voy a poner aquí el caso del Arequipazo o del Baguazo, cuando hubo renuncias de ministros que tuvieron que pagar un precio político por la mala gestión de ese conflicto. Y por otro lado, creo que conviene que junto a ese mensaje desde la ciudadanía también se canalicen, digamos, estos descontentos. Una cosa que me preocupa mucho es que por más de que este movimiento campesino y comunero haya demostrado un vigor que no tenía hace muchos años, no tienes un liderazgo ni un liderazgo visible que pueda exteriorizar ese descontento, ¿no? Con quienes se puede dialogar de las personas que se están desplazando. Y si tú no tienes eso, va a ser muy difícil que esa protesta no solamente se mantenga en el tiempo, sino que pueda conseguir alguna de las reivindicaciones. En el caso de Arequipa, por ejemplo,
¿cómo se hace para articular estas dos partes de la ciudad que están casi escindidas, ¿no? El cono norte de la ciudad que se une por el puente Añashuayco, donde ha habido los sucesos de enfrentamientos Claro. con la policía en el aeropuerto y que carecen de muchos servicios básicos, ¿no? Que es muy difícil acceder a servicios de salud, acceder a servicios de agua potable. Son parte de una agenda de largo plazo, pero creo que la agenda mínima es la que tenemos que trabajar en el corto plazo. Adriana Urrutia, disculpa que yo insista en la búsqueda de diálogo. Se habló la semana pasada, lo propuso acá el expresidente Francisco Sagasti, jugar un rol al Consejo Interreligioso, que agrupa a 15 confesiones religiosas diferentes que tienen que estar en armonía entre ellos en el primer lugar, porque hay religiones que están en conflicto desde hace siglos, si no milenios, como sabemos. Pero no se le ha dado cabida. No hemos visto que el gobierno haya aprovechado esa oportunidad para que por lo pronto los dirigentes de este consejo vayan a Arequipa, a Puno, a Purímac, a Ayacucho y establezcan contactos con sus iguales allá, ¿no? Sí, quisiera aprovechar la pregunta, Fernando, para señalar que desde la sociedad civil y en lo que corresponde a nuestras competencias y capacidades, no es que la sociedad civil vaya a resolver la crisis política del país, pero venimos haciendo esfuerzos precisamente, entre otros, con el Consejo Interreligioso y otras organizaciones que tienen presencia en los territorios para ver y evaluar las posibles salidas del diálogo, esperando que sean recogidas también por las autoridades y en particular por el Ejecutivo. No hemos visto mucho hasta ahora. Señor Banda, palabras finales, por favor, porque son las 10 de la mañana acá. Creo que para ustedes la tarde ya, ¿no? En Londres. Sí. Fernando, sí, apostar, creo yo, por una salida a este conflicto es cada vez más complicado. Creo que hay que entender que más allá de las posiciones maniqueas que se han manifestado ayer en el discurso, o antes de ayer en el discurso de la presidenta, hay más matices en estas manifestaciones. Creo que partir de esa distinción nos va a hacer encontrar interlocutores que puedan dialogar. Y más allá de lo que pueda suceder en estas agendas radicales por un lado y negacionistas por otro, creo que hay un Perú que se puede construir en base a una primera agenda mínima que supone un adelanto de elecciones, que supone un adelanto del cronograma electoral y que supone también tratar de encontrar algunas soluciones concretas, algunas reivindicaciones y algún costo político para funcionarios que han cometido, en esta gestión, han cometido varios errores en el manejo de los conflictos que se han desarrollado. Gonzalo Banda, Adriana Urrutia, muchas gracias por estar acá presentes. Nueva generación de politólogos en el Perú que contribuyen con el objetivo de asegurar nuestra democracia y salir de un entrampamiento del cual todos salimos perdedores. Muchas gracias a Gracias por la oportunidad. Adriana por tu presencia acá y también a Gonzalo.